Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios. Espero que estés bien allí donde me estás viendo, eh, invitándote pues a que escudriñemos la palabra de Dios con la familia, que tomemos la Biblia. Hoy es un tiempo bueno para que nosotros busquemos una relación estrecha con Dios. Todas las cosas que vemos que están pasando en nuestro mundo, lo que pasa con Israel, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, eh, nos está hablando de profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, y la venida de Dios está cerca, de verdad, la venida de Dios está cerca. Es necesario pues que nos analicemos cada uno de nosotros en nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios, si hemos reconocido que somos pecadores, si nos hemos arrepentido, si hemos creído que Jesús es Dios y que Él es el que nos puede llevar a la salvación. Hoy vamos viviendo un tiempo de reflexión. Hoy vemos destrucción en los hogares, vemos tantos problemas, tantas cosas tan difíciles. Entonces es importante pues que busquemos la mirada de Dios, que busquemos esa relación con Dios y que Él sea teniendo misericordia de todos nosotros. Vamos orando, vamos pidiendo a Dios que nos abra el entendimiento, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque Dios es bueno. Amén. Señor Padre Dios Todopoderoso, Rey Celestial, te damos gracias, Padre, por la vida, por el tiempo que hemos vivido, Señor, por la familia, Padre, por el trabajo, por todo cuanto tenemos, oh Señor, por el aire que respiramos, Señor Dios Todopoderoso, Rey. También te queremos pedir, Padre poderoso, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos, Padre, que hoy sufren violencia, Señor. Ten piedad y misericordia. Los que tienen hambre, Señor. Bendito Dios, no solo hambre carnal, sino hambre espiritual, Señor. Ábrenos, Dios Todopoderoso, el apetito, Señor, por conocerte, por saber, Señor, quién eres, entender tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, llámanos, oh bendito Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor Dios. Ten piedad de nosotros, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Rey. Bendito Señor, Dios nuestro. Gracias, Señor. Gracias por manifestarnos tantas cosas, tantas señales que hoy están pasando, que nos dicen que tú vienes y que es tiempo de ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias, Padre poderoso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Vamos a ver un tema que hablamos del arrepentimiento. Amén. Y vamos allí en Mateo 4:17 y dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dice la palabra de Dios que desde aquel tiempo Jesús, cuando empieza a predicar la palabra de Dios, dice que nos llamaba al arrepentimiento. Amén. Dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que nos duela, que nos dé dolor el pecado, que nos dé dolor nuestras acciones delante de Dios. ¿Y cómo estamos delante de Dios nosotros como personas, Señor? Como seres humanos, si reconocemos en qué le estamos faltando a Dios, qué hemos hecho que a Dios no le agrade. Entonces, ese es el arrepentimiento, que nosotros reconozcamos que hemos hecho cosas que ofenden a Dios y que nos duela. Ese es el arrepentimiento, que nos duela, que sintamos vergüenza delante de Dios por las acciones que hemos llevado a nuestra vida y que le pidamos perdón de corazón, creyendo que ese perdón lo hay en Él, porque como ya lo hemos manifestado, Él vino y murió en una cruz y derramó su sangre para que tú y yo seamos libres. Él llevó con Él todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas que le hemos hecho. Él las toma, pero Él quiere que tú y yo le digamos: Señor, me arrepiento hoy de todo lo que he hecho. Me arrepiento y reconozco que soy un pecador. Y es un tiempo importante para que nosotros demos gloria a Dios y comprendamos que hemos sido pecadores y que necesitamos pedirle perdón a Dios. Amén.
Bien, vamos a ir allí a Segunda de Crónicas 7, 14 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7, 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Vamos hasta el 18. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré, el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Humillarnos es reconocer que Él es Dios. Humillarnos es reconocer que todo cuanto existe y cuanto hay proviene de Él. Humillarnos es entender que Él es Dios, que Él es el poderoso de Israel y no hay más. Amén. Y que a Él le debemos toda la honra y toda la gloria. Y buscar hacer conforme a su estatuto. Dejar la soberbia, dejar la ira, dejar todas aquellas cosas que no edifican, todas aquellas cosas que, lejos de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Cuando nosotros nos enaltecemos a nosotros mismos, nos llenamos de soberbia, de ira, entonces no estamos acercándonos a Dios. Entonces Él dice: si se humillare mi pueblo. ¿A qué nos invita Dios? A que nos humillemos, a que nos arrepintamos de la vida como la hemos llevado, porque es importante, muy importante, que nosotros demos lectura a la palabra de Dios para que conozcamos realmente qué es lo que Dios quiere que hagamos y no lo que me platican, porque muchas veces escuchamos de Dios como nos conviene, o escuchamos a quien no nos conviene escuchar. Por eso es mejor escuchar directamente al Dios vivo, y que su palabra está aquí, porque es una palabra que Él nos dejó. Entonces dice: si mi pueblo se humillare y hiciere como debe de hacer, dice, nunca faltará un gobernante de ustedes. Le está hablando al pueblo de Israel. Amén. Y nos está hablando a nosotros. Si nosotros nos humillamos a Dios y nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho que a Él no le gusta, entonces Dios vive en nuestros corazones. Amén. Por eso es importante, pues, que nosotros busquemos a Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Bien, vamos a Proverbios 28, 13, 14. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13, 14, dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos llamamos santos o nos llamamos buenos delante de los demás y fingimos ser realmente gratos a los ojos de Dios? Pero en lo oculto nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y es lo que nos debemos de examinar, no solamente en lo cotidiano de afuera de la vida, sino dentro de la familia, dentro de mí mismo, porque yo puedo estar ofendiendo a Dios con mis pensamientos, con mis acciones, aunque nadie me vea.
Pero hay una cosa que debemos de saber tú y yo, que Dios escudriña hasta lo más profundo del corazón. Dice que es como una espada de dos filos que entra hasta el tuétano del hueso del hombre. Entonces, delante de Dios nada hay oculto. Delante de Dios todo es visible. Entonces, no podemos engañar a Dios. Nos podemos engañar a nosotros mismos y podemos engañar tal vez a aquellos que nos rodean, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces Dios nos está llamando a que seamos honestos, a que no tratemos de ocultar lo que no se puede ocultar y que seamos sinceros y hablemos con Dios y le digamos: Señor, perdóname, me reconozco que soy un pecador. Desde hace tiempo, desde toda mi vida, desde siempre he sido un pecador. He estado en contra de ti, Señor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia, que me perdones y que me des sabiduría para yo continuar conforme a tu voluntad. Amén. Bien, vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12, 1 al 13. Amén. Vamos a ver una historia muy bonita. Vamos a leer un poco de esta historia. Espero que podamos comprender. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 12, 1 al 13. Amén. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había criado con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su boca y bebiendo en su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán era un profeta: vive Jehová, que el que tal hizo, digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres. Amén. Aquel hombre: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu señor. Además, te di la casa de Israel, de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Urías Heteo heriste a espada y mataste y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. Dice: pequé contra Jehová. Y también le dijo a David, Natán: Jehová también ha redimido tu pecado. Amén.
¿Cuántas veces nosotros no somos agradecidos con Dios porque no tomamos en cuenta su misericordia, su amor, y actuamos de una forma mal agradecida, incorrecta? Amén. David tenía todo, y como le dice el profeta que le mandó decir Dios a David, dice: yo te di todo, te di el reinado, te di a Jerusalén, te di todo, y si hubieras pedido más te hubiera dado. ¿Por qué tú hiciste lo que hiciste? Mandaste matar y le quitaste la mujer. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo aquí con la historia de David que todos nos equivocamos, todos cometemos errores, ¿sí? Pero siempre va a haber una sanción para aquel que peca y no se arrepiente. Amén. David cometió un error muy grande cuando no tenía necesidad. Pero ¿qué hizo Dios? Le quitó el reino por 5 años, lo dio a su hijo, le dio sus mujeres a que se acostaran con su hijo, porque le dijo Dios: lo que tú hiciste a escondidas, yo lo voy a hacer en público. Amén. Y todavía le preguntan: ¿quién quieres que te castigue? ¿Dios o los hombres? Amén. Y David dijo: Dios, porque los hombres somos más crueles. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios? ¿Por qué Dios perdona a David? Porque cuando él se da cuenta del error y de la gravedad de su falta delante de los ojos de Dios, él se sintió avergonzado con Dios y se arrepiente de corazón de haber hecho lo que hizo. Y él creyó que podía quedar oculto. Y muchas de las veces nosotros creemos que podemos ocultar nuestro pecado. Entonces, nosotros debemos de reconocer que somos pecadores y venir al arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos duela en el corazón y que sintamos de verdad que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido tal vez a los que viven cerca de nosotros, a los que viven enfrente, y que hemos buscado sentirnos inteligentes y que podemos engañar a todo mundo. A veces eso nos enorgullece, el hecho de pecar y poder nosotros evadir esa responsabilidad delante de los hombres. Pero quiero decirte hoy que delante de Dios no vamos a poder evadir nada, porque Dios ve todo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, en el amor de Cristo, hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos tan difíciles, tiempos de tanta maldad en el mundo, yo te invito en el amor de Cristo a que tomemos una decisión, reconocernos pecadores, reconocer que Jesús es Dios, reconocer que Él es el nombre, que es sobre todo nombre, y pedirle perdón para que nosotros podamos continuar en esta vida, viviendo una vida diferente, pero con la esperanza de alcanzar la vida eterna. Amén. Bien, vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 9, 10. Amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 3, 9 y 10. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en aquella serán quemadas. Amén. La palabra de Dios dice que Él no retarda su promesa. Solamente por su infinita misericordia nos ha dado un tiempo. Pero la venida de Dios se está predicando desde aquel día que Jesús empezó a predicar la palabra de Dios
y dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Son 2000 años. Creo que ya debió haber sido suficiente para que nosotros comprendamos que la venida de Dios se acerca y que nosotros debemos de estar preparados, ¿sí? Y ese tiempo vendrá. Ese tiempo vendrá y hoy estamos cerca de presenciar algo maravilloso, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia de Dios. Porque las iglesias de Dios no son de material. La iglesia de Dios somos nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Amén. Y Él vendrá por nosotros y nos levantará. Por todo aquel que le busquemos, que nos reconozcamos pecadores y que nos arrepintamos. Amén. Por eso Él retarda su venida. Pero hoy, para honra y gloria de Dios, debemos de alegrarnos, porque la venida de Dios está cerca. Y ese tiempo va a ser maravilloso. Y yo te invito a que tú, yo y todos los que creamos en Él, estemos en las nubes, porque Él nos va a recibir en las nubes. Y que nos vayamos con ese ser maravilloso que tuvo a bien morir por ti y por mí. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de la vida que hemos llevado hasta el día de hoy, darle la honra y la gloria y creer que Él es la salvación. Amén. Bien, vamos a Mateo 9, 11 al 13. Amén. Dios es bueno. Mateo 9, 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice: cuando vinieron los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come con vosotros? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misericordia de Dios se fijó en nosotros, en ti y en mí, que lo hemos ofendido. Dios no nos juzgará si nos arrepentimos de nuestro pasado. Dios quiere y quiso con su muerte borrar todo nuestro pasado. Todo lo que era rojo como la grana, dice, convertirlo como blanca nieve. Si tan solo nos arrepentimos, si tan solo lo buscamos, si tan solo creemos que Él es Dios, que Jesús es Dios, nosotros podemos ser salvos. Empezando desde hoy a llevar una vida diferente, porque Él dice que vino a nosotros, a los pecadores. Amén. Entonces yo te invito a que reflexionemos. Gracias a ese Dios maravilloso que nos ha dado discernimiento de comprender qué es bueno y qué es malo. Amén. Nosotros sabemos perfectamente la vida que hemos llevado hasta el día de hoy, hasta lo más profundo de nuestro interior. Sabemos cuándo hemos ofendido a Dios. De mucho nos acordamos, y de lo que no nos acordamos, pidámosle a Dios perdón por lo que no nos acordamos, y arrepentirnos aún de aquello que no está en nuestra memoria. Y lo que está en nuestra memoria, humillarnos a Dios, arrepintiéndonos sinceramente de corazón, para que el Dios de amor, nos perdone y tenga misericordia de nosotros. Bien, vamos ahí mismo en Mateo 3. Mateo 3, 5 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 3, 5 al 8. Dice: y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús viene y cuando empieza a predicar el arrepentimiento, había pecadores, igual que hoy. Los mismos pecados, hoy tal vez más, porque somos más. Amén. Y desde aquel tiempo Jesús empezaba a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y no le hablaba precisamente a Juan, a la multitud, le hablaba a los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos. Les digo, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hoy es importante que tú y yo reflexionemos. Hay un Dios que es poderoso, que hizo el cielo y la tierra, y que nos hizo a nosotros, y que hizo un lugar de tormento, y que hizo un lugar de gloria, y que nos está dejando elegir. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde queremos ir? Es importante que tengamos eso en la mente. El tiempo se va, el tiempo se pasa, y podemos morir hoy. Pero también la venida de Dios está cerca. Hoy, tal vez muchos se alegren de vivir en este mundo y sean felices, pero la gran mayoría no, porque hay mucho dolor, porque hay tribulación, porque hay tantas cosas. Si Dios nos ofrece un lugar de reposo, un lugar donde no habrá más dolor, ¿por qué permanecer en el pecado? ¿Por qué permanecer en la maldad, aguardando una horrenda condenación? Aguardando ir a ese lugar de tormento por toda una eternidad. Es importante que reflexionemos en eso. Es muy importante que entendamos. O nos arrepentimos y creemos en Dios y vivimos una vida diferente, o viviremos una vida miserable en este mundo y una condenación eterna. Yo te invito pues a que volteemos la mirada hacia el cielo y nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Amén. Bien, vamos a Hechos para concluir. Hechos 3, 12, 19. Hechos 3, 12, 19. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Estaban hablando del cojo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad, mas a vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así
lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Aquí Pedro les está diciendo, tal vez reclamando, porque querían glorificar a Pedro y a Juan porque hicieron andar un paralítico. Y él les dijo, no. La honra y la gloria es aquel Jesús al que ustedes mandaron matar. Cuando Pilato estaba resuelto a soltar a Jesús, ustedes pidieron a un pecador que era Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Dice Pedro, reconozcamos que somos pecadores. Les estaba diciendo a los judíos, reconozcan que se equivocaron, que cometieron un error muy grave, porque mandaron matar a Jesús, al justo. Pero Dios tiene misericordia de ustedes porque desconocían que Él era Dios, porque lo hicieron con desconocimiento. Nosotros tal vez hemos pecado sin reconocer que viene una sanción, que viene un castigo eterno para todo aquel que no se arrepienta y que desobedezca a Dios. Ese Jesús que los escribas, los fariseos y aquel pueblo en aquel tiempo lo entregó a la cruz, ese Jesús, quiero decirte, ha muerto por ti y ha muerto por mí. Si tú te arrepientes, Él te va a perdonar y estarás con Él en las nubes para glorificar su nombre. Amén. Por toda una eternidad. Yo te invito pues a que escudriñes la palabra de Dios, a que nos arrepintamos sinceramente de corazón, dejando el orgullo, la vanidad y la vida miserable que muchos llevamos por mucho tiempo. Entreguémosla a Dios, a Jesús de Nazaret, que Él vino a pagar por todo eso, y busquemos una vida eterna junto con Jesús y una vida mejor. Los días que Dios nos deje en este mundo viviendo en Cristo se vive mejor. Mi deseo de verdad es que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.